Inorgánica, ¿no? A diferencia de la inorgánica, estudia los elementos de la tabla periódica. Vuelvo y repito, la química del carbono estudia los elementos del carbono, del hidrógeno, ¿sí? Provenientes de la materia orgánica. En cambio, la parte de la química inorgánica estudia los elementos distribuidos en la tabla periódica, ¿no? O sea, todos los elementos en general. ¿Sí? Nosotros estudiamos solamente la química del carbono por ahora, ¿no? Yo te lo mandé a pedir tabla periódica, ¿verdad? Sí. ¿Sí lo mandé a pedir tabla periódica? Sí, correcto, perfecto. Entonces, en la parte inorgánica, estudia todos los elementos que están distribuidos en esta tabla. La inorgánica. La inorgánica, ¿ya? ¿Sí? Permítame. Estudia la distribución de todo. Entonces, para mí, pues, la inorgánica es la parte más compleja, ¿no? Porque es la distribución de manera estandarizada de los elementos químicos. En cambio, en nuestra clase, que vamos a estudiar prácticamente todo el año le vamos a dedicar a la parte de química orgánica. En la química orgánica solamente vamos a distribuir, ¿qué cosa? Elementos de uno solo de ellos. De uno solo de ellos, que es la parte de la química orgánica, química del carbono. Y a eso lo vamos a asociar con el elemento del hidrógeno. Por acá tenemos el elemento del hidrógeno. Aquí le faltó el hidrógeno. Acá el primerito. Ya, acá está. Está completa. Ya, acá está completo. Entonces, acá está el hidrógeno. Vamos bien, elementos del carbono, que es el tema general de la clase. Pues solamente vamos a estudiar esos dos. ¿Okay? Y vamos a distribuir en la clase y vamos a ver cómo ustedes le van a dar su punto de vista a esta materia. ¿Okay? Bueno, entonces gracias. Como el profe me está diciendo que vamos a trabajar con el tema del átomo de carbono, yo puedo revisar que ese átomo de carbono en la tabla periódica ustedes lo van a encontrar como un cuadrito, ¿verdad? Ese cuadrito está distribuido con láser, que ese es nuestro elemento principal. Ese es el carbono. ¿Okay? Entonces, ese carbono tiene una distribución electrónica, ¿no es cierto? Y esa distribución electrónica, ¿qué me indica? En la estructura de Lewis. Esa distribución electrónica me indica que ese carbono va a estar enlazado con 4 enlaces. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va a tener enlaces, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estos enlaces? Estos enlaces están a la espera de que de otro átomo de carbono, ¿no es cierto? O átomos de hidrógeno para poderse unir. Es como el caso del cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no es cierto? Si yo lo hago por separado, lo distribuimos por separado, estos elementos tienen un índice de reactividad bastante alto, ¿verdad? Entonces el sodio reacciona de manera violenta con el agua y el cloro pues lo utilizamos como un agente desinfectante, ¿verdad? Para blanquear la ropa, para desinfectar. Pero ¿con la ayuda de qué? Con la ayuda de una línea denominado enlace, hace que pierda el índice de reactividad y se convierta en ¿qué? En la sal de mesa. Miren, imagínense, ¿no? Imagínense el poder de los enlaces que cambian la estructura del compuesto. Entonces, si el sodio reacciona de manera violenta, como por ejemplo el caso del hipoclorito de sodio, o en pocas palabras la lejía. ¿Qué han escuchado la lejía? ¿Para qué se utiliza la lejía? La lejía en este caso se utiliza pues para poder destapar los tubos de cañería cuando están obstruidos por la grasa, ¿verdad? Entonces la lejía son granitos, ¿no es cierto?, cristalizados que se le ponen allí en el lavabo, en el tubo, y eso se calienta, ¿verdad? O sea, se calienta en este caso bastante, o sea, la temperatura puede llegar hasta los 90 grados Celsius, grados centígrados, y la temperatura alta ayuda a disolver las grasas y obviamente pueden fluir con normalidad, pues, en este caso, los líquidos, ¿no es cierto?, en el lavabo. Pero, ¿y el cloro? El cloro, obviamente, utilizado pues para desinfectar, ¿no es cierto?, un olor bastante penetrante, utilizado para blanquear la ropa. Los dos se unen y forman la sal de mesa, con un proceso de destilado. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda de los enlaces. En la química orgánica, estos enlaces están a la espera de ¿qué? De unirse con otro elemento para formar un nuevo compuesto. En este caso, los hidrocarburos, que es lo que nosotros vamos a estudiar en el desarrollo de nuestra clase. ¿Okay? Por ahí sirven los enlaces químicos. En el caso del hidrógeno y en el caso del oxígeno, ambos están en estado gaseoso. ¿Okay? Y con la ayuda de los enlaces se unifican
para formar un nuevo compuesto, como el caso es de la molécula del agua, líquido vital y fundamental de todo ser vivo. ¿Okay? Entonces, miren, con ayuda de esos enlaces, ayudan pues, a formar un nuevo compuesto. ¿Okay? Dentro de la estructura de la química orgánica, ¿no es cierto? Siempre el carbono va a tener 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Y se van a asociar ¿con quién? Con los hidrógenos, o caso contrario, con los carbonos. ¿Okay? Con los carbonos. Por ejemplo, yo quiero agregar otra C, quiero agregar otra C, quiero agregar otra C, quiero agregar otra C. ¿Okay? Pero siempre este carbono de aquí va a tener 4 enlaces. Miren, 1, 2, 3, 4 enlaces para este carbono, 1, 2, 3, 4 enlaces para este carbono, 1, 2, 3, me faltaría otro enlace para que sea tetravalente. El de aquí, me faltaría en este caso 3 enlaces más, yo lo colocaría con H3C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento de formular estos componentes se van a asociar ¿con quién? Con el hidrógeno. Con el hidrógeno para hacer nuestras primeras representaciones. ¿Okay? Ambos se van a unir para formar nuevas moléculas entre carbonos e hidrógenos. Por ejemplo, dentro de la investigación de los compuestos esenciales del carbono se clasifican de la siguiente parte. ¿Okay? Simple, carbonos simples con enlaces simples. ¿Qué quiere decir eso? Tengo la C, se une con otra C, ¿no es cierto? Miren, para formar el enlace tetravalente. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Y se va a unir con quiénes? Con los hidrógenos. Esos son enlaces simples. Enlaces simples. Recuerden que esta estructura la vamos a analizar siempre en cada una de nuestras clases. ¿Cuándo son los enlaces dobles? Cuando ese carbono ya tiene doble enlace. Vamos a ir completando con hidrógenos. Por ejemplo, aquí, todo esto de aquí lo voy a completar con hidrógenos. Aquí hay 1, miren, aquí veo que está el enlace doble. Aquí hay 1 más 2 hacen 3, faltaría 1 más para completarse que la estructura de este carbono sea un tetravalente. Y el hidrógeno solamente va a tener un solo enlace. En el caso de aquí, 1, 2, 3, 4, quiere decir que está completo este átomo de carbono. El de aquí, 1, 2, 3, faltaría 1 más. Estaría aquí el hidrógeno. Miren que está completo el enlace tetravalente. El hidrógeno solamente tiene una sola línea. El hidrógeno una sola línea. El de aquí hay 2. 1, 2, faltarían 2 más. 1, 2, completados con hidrógenos. Miren acá. 1, 2, 3, 4. Este hidrógeno solamente tiene una línea. El de aquí una línea. Vamos con el de acá. ¿Cuánto nos faltaría? Solamente hay 1. Nos faltaría 1 arriba, 1 abajo y 1 a la derecha. Miren, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y cada hidrógeno tiene un solo enlace. 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Ok? ¿Cuántos son los enlaces triples? Todas las clases de química van a ser solo de los carbonos y los hidrógenos. Por ejemplo, miren, aquí ya tengo un enlace triple. Vamos completando, vamos saturando la cadena. ¿Qué me quiere decir? Aquí hay un 1, voy a relacionarlo con este carbono. Aquí hay un solo enlace, faltaría 1 arriba. ¿Dónde más? ¿Ya ahí estaría completo? Faltaría un enlace más abajo con el hidrógeno, para que sea la regla de que ese carbono tiene que ser un tetravalente y que el hidrógeno tiene que ser un monovalente. ¿Ok? Miren, cada hidrógeno tiene una sola rayita, cada carbono tiene 4. Vamos a ver aquí. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono? Miren esos extremos. ¿Cuántos tiene? 3. 3 y 1, 4. Está completo. Ya no necesita hidrógeno. Porque si coloco aquí, ya estaría mal la molécula. Porque ¿cuánto tendría? 1, 2, 3, 4, 5. Y no me dice que debe tener 5. Máximo debe tener 4 enlaces. Y el hidrógeno uno solo. Miren que después ustedes van a hacer la tarea. Porque todas las clases del año lectivo van a ser solamente de qué elemento? Del carbono y del hidrógeno. Solo de 2. La inorgánica es de toda la tabla periódica. ¿Ok? Acá solamente es de 2. Carbono y hidrógeno. Hay veces que utilizamos la de los oxígenos. Carbono, hidrógeno y oxígeno para formar alcoholes. Como por ejemplo el alcohol etílico, ¿no es cierto?
el etanol, en este caso es el alcohol etílico, ¿sí? Tenemos también los ácidos como por ejemplo el ácido etanoico, ¿no es cierto? Que en pocas palabras viene a ser el ácido acético, o en pocas palabras viene a ser el vinagre, ¿no es cierto? El vinagre, ¿ok? Que nosotros lo utilizamos pues para sazonar ciertos alimentos, ¿ok? Entonces no estaría bien, entonces allí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces que allí estaría sin hidrógeno. Vamos para el caso de aquí. Aquí, ¿cuántos hidrógenos faltarían? Para este carbono de aquí. 3. Ninguno, porque ya está completo. 3 a la izquierda y 1 a la derecha, están los 4. Suficiente. Vamos a ver aquí. Le faltarían 2 hidrógenos. Vamos a ver si es verdad. Aquí tengo 1, tengo 2. Mira, hasta ahí hay 4, 3. 1, 2, 3. ¿Dónde le colocaría el siguiente restante? Abajo. Okay, entonces, ustedes podrán observar, ¿no es cierto? Podrán observar que en las diapositivas ustedes encontrarán así, ¿no es cierto? Estas famosas cadenitas, ¿ok? Son unas cadenitas que me van a permitir identificar. Luego va a llegar el tiempo en que ustedes tienen que nombrarlos, Cuando entremos al estudio de los hidrocarburos, van a nombrar esos compuestos orgánicos. Y para nombrarlos, deben ustedes aprenderse este requisito fundamental: de los enlaces simples, de los dobles y de los triples. ¿Ok? Ustedes se han de preguntar, ¿por qué aquí está completo los hidrógenos? Porque acá hay huecos y acá todavía hay más huecos todavía. Porque ustedes ya saben la regla de que cada carbono, ¿qué debe tener? 4 enlaces. Y que cada hidrógeno debe tener solamente 1. Por ejemplo, esto de aquí estaría bien representado. A ver, ¿qué me dirán ustedes? A ver, esta parte de aquí, ¿estaría bien esta parte de aquí? No. Esta parte de aquí, esta sí está bien, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pero de aquí estaría bien. No, esto está incorrecto, ¿no? Este de aquí está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Primero, yo observo que el hidrógeno jamás tiene doble enlace, solamente va a ser siempre 1. Miren, cada hidrógeno siempre se ha unido con las rayitas de una sola línea, un solo enlace. ¿Ok? Ustedes van a encontrar un tema de investigación que dice que reforcemos nuestros conocimientos e investiguemos, como por ejemplo, ¿qué es el carbón amorfo? ¿Qué es el grafito? ¿Qué es el grafeno? ¿No es cierto? ¿Qué es la antracita? ¿Qué es el carbón OG? Cada uno de estos son utilizados. Recuerden que la sociedad depende de los derivados del petróleo. La sociedad todavía depende de los derivados del petróleo. Somos dependientes. Existen alrededor de 5 millones de derivados del petróleo. 5 millones. ¿Ya? Y nuestro país es un país petrolero. Y sin embargo, la situación que se está viviendo hoy en día es un poco caótica. ¿Por qué razón digo esta parte que es caótica? Somos un país petrolero, pero pagamos la gasolina más cara de Sudamérica. O sea, qué barbaridad, ¿no? Qué parte negativa de administración por parte del gobierno, ¿no es cierto? En donde sería justo que siendo un país petrolero no se pueda controlar la parte de los subsidios del combustible. Hace 2 semanas la gasolina super costaba alrededor de $4.50. $4.50. ¿Ok? El sábado pasado ya estaba en $4.86. O sea, es por esa la razón de las manifestaciones, porque nos afecta de manera indirecta el alza del combustible, porque nosotros en nuestra dieta no hablando de que solamente nos vamos a cuidar en la alimentación, o sea, dieta como ecuatorianos. ¿Qué comemos? Nuestra dieta como ecuatorianos o nuestra alimentación está basada en ¿qué? En una sopa y en un arroz, ¿verdad? ¿Sí o no? Como segundo. ¿Y en la sopa qué lleva? Todos los días, o sea, no es un almuerzo si no hay sopa, ¿verdad? ¿Sí o no? Aunque sea una sopa sencilla, aunque sea una sopa de queso, es una sopa. ¿Y esa sopa de queso qué lleva? Obviamente queso, lleva papa, choclo, fideos. O sea, lleva productos de la mesa básica o del servicio básico de alimentación. Al subir el tema del combustible, recuerde que
todos estos productos, estos tubérculos, estos vegetales, en su gran mayoría vienen de la parte alta de nuestro país, por ser de mejor calidad. Entonces, las personas que se dedican al comercio de la distribución de estos alimentos utilizan un medio de transporte, enormes buses grandes, camiones, para llegar a su destino. Y si hay un elevado costo del combustible, todo esto sube, ¿no es cierto? Y no ve la situación del gobierno de poder distribuir, de poder regularizar los subsidios del combustible, y cada vez lo incrementa más. O sea, ¿qué persona ahorita que tiene un vehículo llena el tanque de combustible con $5? Porque el objetivo es que lo cierran en los $5, ¿no es cierto? Por eso es la situación de las paralizaciones que hay en muchas localidades de nuestro país, para tratar de llegar al diálogo y poder frenar la situación nefasta que se está llevando al país. ¿Ok? $5, $4.86 el galón. Un galón no tiene los 4 litros. ¿Ok? Un galón tiene 3.8 litros. ¿Ok? O sea, por cada 3.8 litros se paga $4.86 en gasolina super. Nadie pone hoy en día gasolina super. Se pone la gasolina más económica, la que está mezclado con aditivos orgánicos de alcoholes, ¿ok? Y eso pues reduce la calidad o reduce el rendimiento del combustible, ¿ok? Entonces, ¿quién hoy en día pone gasolina super en su vehículo? A diferencia, usted pone gasolina super, ¿cuánto le cuesta los $4.86 y está distribuido? 4.81. ¿Ok? Bueno, casi la tiene ahí. Entonces, mire, $4.81. O sea, prácticamente vendrían a ser cerca de $9.50 solo por 2 galones. ¡Qué barbaridad! ¿No es cierto? Póngale los $10. Muy pronto, son $10 por 2 galones. O sea, nos afecta de manera indirecta. A los que no tenemos vehículos, nos movilizamos con un medio de transporte de servicio público, como los taxis, como los buses. Y si sube el combustible, sube el costo del taxi. Anteriormente valía $1 el pasaje, ahora vale $1.50. ¿Ok? Y si no le paga $1.25 con mínimo, se hace molesto. Y ellos que dicen que la gasolina ha subido. Y puede que tengan razón, ¿no es cierto? Porque algunos no tienen vehículo propio y tienen que pagar una guardia. ¿Ok? Entonces, y primero tienen que trabajar para el combustible y luego para sacar la guardia en este caso del día. Entonces, y la situación sigue. La situación de la delincuencia, ni que se diga. O sea, todo está pues en una situación caótica y que se deben tomar medidas extremas para cambiar la situación del país. Esto es lo que estudia la química orgánica, la química del petróleo. ¿Ok? Son 5 millones de derivados. 5 millones de derivados del petróleo, de los cuales nuestro país solamente, ¿a qué se dedica? Simplemente a refinar el petróleo para obtener derivados, ¿como cuáles? Como plástico, derivados como el combustible, la gasolina, el diésel y los lubricantes y aceites. ¿Okay? Entonces nuestro país no tiene en este caso la tecnología para poder sacar el petróleo. O sea, por ende se contratan empresas extranjeras que vienen al país, se instalan. ¿Han escuchado ustedes hablar de Chevron, Repsol, Texaco, ¿no es cierto? Petrobras. O sea, todas estas empresas extranjeras son las que tienen pues, la tecnología necesaria para sacar el petróleo de nuestro país. Y ahí están inmersos, ¿quiénes? Los altos gobernantes. Y allí, ¿qué está inmerso? Unas cantidades exorbitantes de dinero. O sea, estar a cargo de esa distribución, pues, y ahí vienen los factores de corrupción, lo que ustedes han escuchado, lo que están inmersos anteriores gobernantes, como por ejemplo, no soy quien para juzgar, no sé si en realidad sea así o no sea así, que estén inmersos en estos factores, pero ahí están los resultados en el caso del anterior vicepresidente de la República, que está pues privado de la libertad por situaciones adversas con el tema del petróleo, ¿no es cierto? Entonces no estamos hablando ni de $100, ni de 100.000 estamos hablando de millones de dólares, ¿ok? Entonces, ustedes como personas adultas, ustedes ya juzgarán cuál es la situación que ocurre en nuestro país, que eso lo haremos también en nuestra próxima clase, ¿ok? Derivados del petróleo como cuáles. ¿De qué se obtiene el petróleo? El plástico, la gasolina, se obtiene el diésel, se destilan muchas más cantidades de crudo y se obtiene el asfalto, se
Por ejemplo, se utiliza el hollín para la fabricación del betún, de la bacerola. Se utiliza el hollín para la fabricación de las tintas. Recuerde que alguna vez ustedes que han manipulado las tintas, a veces manipulamos con los dedos y esto se queda bastante penetrado, ¿no es cierto? Y pues tardará en salir pues un par de días hasta que se sale todo pues la distribución, o sea, por la concentración alta de dicho color, ¿no? Entonces ustedes me investigarán qué es el carbón amorfo, el neurogen. Eso ustedes lo tienen en la plataforma, ¿ok? Lo revisan, lo descargan en diapositivas y ahí ustedes podrán encontrar, ¿ok? Por ejemplo, el diamante, que también es simplemente posee, está estructurado por moléculas de átomos de carbono, características utilizadas para la industria de la joyería, ¿sí? Obviamente es muy difícil poderlos conseguir porque esto se forma producto de la presión, de la temperatura del tiempo y se obtiene esta piedra preciosa utilizada pues, en la industria de la joyería. Como dato curioso, es una piedra que ningún objeto en la Tierra lo puede rayar. Entonces, por eso es el costo elevado, ¿no? O sea, si yo utilizo un clavo, lo quiero rayar, no lo va a rayar. ¿Okay? No hay objeto que lo pueda rayar, ¿ok? Pero si este sí raya cualquier objeto o cualquier superficie, ¿no? Entonces, el grafito, ¿cuál es el grafito? El lápiz común que ustedes tienen, ¿no? El lápiz común que ustedes tienen con el lápiz de carbón, ese es un lápiz de grafito, ¿ok? O sea, la mina es de carbón, ¿ok? Y obviamente a ese carbón está cubierto por una lámina de madera que cubre la mina. Entonces, ese es un lápiz de grafito. Entonces, ustedes van a investigar cada uno de ellos, el carbón cristalizado, como es el diamante, para qué se utiliza, cuál es el uso que se les da, ¿no? Bueno, en fin, el grafito, el grafeno, las antracitas, el carbón amorfo, el carbón hollín, ya les he especificado algunos de ellos. Uno de ellos se utiliza para la fabricación de las tintas. Recuerden que también hay tintas en polvo para el tóner de esas grandes copiadoras, son tintas en polvo, ¿ok? Y miren, todos son distribuidos a base de petróleo. Vivimos alrededor de ¿qué? De productos que son de plásticos, ¿okay? Derivados del petróleo. O sea, todos vivimos en base a ¿qué? A estos productos de plástico. Mi computadora es de un plástico de polietileno de alta resistencia. ¿Okay? Recuerde que el plástico en proporciones reducidas, este se tarda aproximadamente 100 años en descomponerse y el vidrio 1000 años en descomponerse. Por eso son denominados productos que contaminan al medio ambiente. ¿Okay? Entonces, pero este plástico no se va a descomponer en 100 años porque la concentración es mucho más dura. Ustedes han escuchado de la marca Dasani. ¿Ustedes han escuchado de la marca Dasani? ¿Qué dice la marca Dasani? ¿Cuál es el eslogan o el lema de la marca Dasani? ¿Cuál es el lema de la marca Dasani? ¿Qué productos tiene la marca Dasani? Agua, o sea, el agua purificada, embotellada, ¿no? Entonces, ¿el agua en qué viene? En un recipiente de plástico. Pero el lema dice que tiene que darle la vuelta, ¿verdad? Una vez que se consume pues, el líquido, obviamente la concentración de polietileno es inferior. O sea, es muy delgadita, ¿verdad? Y es fácil darle la vuelta. Poco tiempo después, esta va a desaparecer de la Tierra. O sea, en un determinado tiempo más reducido a los 100 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? Pues un par de meses para que desaparezca de la Tierra, ¿verdad? O sea, desaparece la botella y la tapa no, porque la tapa es mucho más gruesa. La concentración de polietileno es mucho más gruesa. Entonces, imagínense, el día que mi lacto deje de funcionar, ¿qué tiempo tardará en desaparecer de la Tierra, no? O sea, ¿tardará 100 años? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? Más de 100 años. ¿Por qué? Porque es muy dura, ¿verdad? La concentración de polietileno es mayor. Bueno, y para poder terminar, estimados estudiantes, ya les expliqué los tipos de enlace, les expliqué más o menos los derivados del petróleo. Tenemos los tipos de cadena. Cadenas que existen son lineales, ramificadas, en forma de ciclos, y las cadenas que son en forma esqueletal, que es la base de la química orgánica. Cadenas lineales. Aquí vamos a colocar aquí cadenas lineales. Con eso termino la clase, estimados alumnos. Cadenas lineales. Cadenas lineales. ¿Ya? Ya. Recuerden que van saturadas con los hidrógenos. Ustedes ya van a saber qué cantidad de hidrógenos llevan porque ya está completo. Ahí estarían completos los átomos de hidrógeno alrededor del carbono. Sí, ¿verdad? Pero cada uno tiene 4 de ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? Cada uno tiene 4 enlaces. Lineal. Esa cadena lineal
van a crecer, porque ustedes van a estudiar los hidrocarburos, derivados de hidrocarburos, por ejemplo, metano, etano, propano. Allí, en el propano, ¿qué es el propano? Lo que comúnmente tenemos en casa, en el cilindro de gas. Lo contiene en el interior, gas licuado de petróleo, GLP. En el gobierno del señor Correa se trató de implementar el uso de las cocinas por inducción para eliminar el uso del gas. Primero, partes positivas, tratar de implementar en el proceso de desarrollo del país. Y es una muestra más que somos un país en proceso de desarrollo. ¿Ok? No estamos preparados para esa tecnología. Primero, punto número 1. Se trató de implementar las cocinas de inducción. Chévere, acá. ¿Qué negativo o qué parte negativa trajo esas cocinas de inducción? Primero, el costo de la energía, ¿verdad? O sea, venía un medidor que necesitaba 220 voltios para poder calentar o cocer los alimentos mediante un sistema de inducción, mediante ondas electromagnéticas. Ya. ¿Cuál es la siguiente parte negativa? No toda olla encima de esa tabla de inducción cocía los alimentos. Era una olla adaptada con un sistema de anillos que mediante un sistema de inducción se transfería el calor y se podía cocer. Uno para cocinar, ¿qué se necesita? Ollas grandes, pequeñas y sartenes. Y todos estos no son gratis, ¿verdad? Tienen un elevado costo. Pero como le digo, bueno, te lo distribuyo por el costo de la planilla. Aparte del consumo diario, mensual, que también veremos en nuestra clase de física, el costo de los kilovatios hora, ahí hay que pagar la mensualidad de la cocina y la mensualidad de los implementos. Entonces, un elevado costo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Funcionó eso? No funcionó. Es una muestra que no somos un país desarrollado, somos un país subdesarrollado. Hubo una implementación de pagar el servicio de los buses con una tarjeta electrónica. ¿Funcionó eso? ¡Qué barbaridad! Seguimos al antiguo. ¿Y por qué eso es algo normal en Estados Unidos? ¿Por qué eso es algo normal en China, en Japón, en los países que son muy desarrollados en comparación a nosotros, ¿no? Aunque no es buena la comparación, pero si tomamos como dos puntos de vista, ¿funcionó eso? No. Seguimos con la situación del gas licuado de petróleo, denominado gas propano, que es el combustible que utilizamos para cocer los alimentos. ¿Ok? Todavía, ¿no? Todavía tenemos el tanque, ¿no es cierto? Llenar el tanque cada 2 semanas para cocer los alimentos. ¿Ok? ¿Cuántas, estimados estudiantes? Todavía estamos en proceso de desarrollo. ¿Ok? Listo. Recuerden, los lineales, línea recta. ¿Ya? Lo podemos encontrar hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo. ¿Ya? Hacia abajo. Ustedes lo pueden desarrollar. ¿No es cierto? Miren, están completos los hidrógenos. ¿Cómo lo podemos encontrar? Diagonales hacia la izquierda, diagonales hacia la derecha, o en forma de escaleritas. ¿Ok? Recuerden que los elementos hidrocarburos lo vamos a tomar en consideración como parte de nuestra clase. ¿Ok? El gas propano de 3 átomos de carbono, la gasolina, el octano de 8 átomos de carbono, el diésel de 12 átomos de carbono. Si hablamos en este caso de la parte del asfalto, son de 50 átomos de carbono, ¿no? Se puede que en una lección estructuremos estas escaleritas de 50 átomos de carbono. Yo les pido, bueno, para el examen tienen que tener un papelógrafo para que allí anexen al examen, pues, y puedan distribuir la cadena, ¿no? De 30, de 40, de 50 átomos de carbono. Recuerden, destilados del petróleo, ¿no es cierto? Tenemos productos de limpieza, productos de aseo, el maquillaje que utilizan las señoritas, el tinte de cabello que utilizan las señoritas. Por eso, ¿no? Recuerden que cada noche se tienen que desmaquillar, porque recuerden que el maquillaje, el polvo del maquillaje o la crema que utilizan para el maquillaje son destilados productos del petróleo, ¿ok? Para que no les dañe la piel, ¿ok? El esmalte es un derivado del petróleo. El quita esmalte es un derivado del petróleo. Para la elaboración de las velas, parafina, ¿ok? Para la elaboración del plástico, el polietileno. Entonces son muchos derivados, ¿no? Estuve leyendo un artículo que decía
que nos quedan 100 años más de petróleo. 100 años más de petróleo. Y el mundo no está preparado para la ausencia del mismo. Tanto así que han implementado crear vehículos que son eléctricos, son libres de combustible, que funcionan con, en este caso, son híbridos, ¿no? Funcionan con electricidad, se cargan, pero bien, vamos desde un punto a otro. Para poder adquirir esos vehículos, pues, no se puede adquirir ni el vehículo a combustible, ahora peor aún se puede adquirir el vehículo en este caso, eléctrico, ¿no es cierto? ¿Sí me entienden? La situación de nuestro hermano país Venezuela, ¿no es cierto? El costo del combustible allá, con $1.50 se puede llenar todo el combustible de un vehículo, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la situación de cómo están manejando los gobernantes un país, ¿no? Un país que es el triple petrolero que nosotros. Con $1.50 se puede llenar todo el combustible, inclusive creo que menos, ¿no es cierto? Pero la situación es cómo mantengo a ese vehículo en la parte mecánica. Esa es la situación. Si nosotros estamos en una situación caótica, ellos están todavía peor, ¿no es cierto? Entonces no hay para mantener un combustible, porque no quiere decir que si tengo un vehículo, simplemente me siento y voy a mi trabajo y regreso y ya está, ¿no? O sea, tengo que darle un mantenimiento, ¿no? Mantenimiento al motor, mantenimiento, qué sé yo, a las partes mecánicas, ¿no es cierto? A la parte eléctrica, a la parte de los neumáticos. Pues, las personas allá, pues, se hace difícil, pues, mantener un vehículo, ¿no? ¿Y por qué nosotros no pagar $1 para llenar el combustible? ¿Cuál es la diferencia? Si somos un país petrolero, somos un país que exporta petróleo, riquezas las tenemos, somos un país multicultural, multidiverso. Hace aproximadamente unos 8 años atrás, ¿no es cierto?, se trató de explotar el Parque Nacional Yasuní. Ustedes escucharon esa parte, ese tema. ¿Qué había en el Parque Nacional Yasuní? O sea, el Parque Nacional Yasuní es una reserva inmensa de biodiversidad de especies. ¿Okay? Esa biodiversidad, debajo de aquello había petróleo. ¿Okay? Se lo quiso sacar ese petróleo de ahí. Pero ¿quiénes se interpusieron? Los indígenas. Inclusive se llamó a consulta popular y la gente dijo no se saca el petróleo de ese lugar. A nivel mundial ocupamos el tercer lugar en biodiversidad de especies de anfibios. A nivel mundial. Somos un país petrolero, somos un país megadiverso, somos un país que exporta flores, somos un país que exporta banano y somos un país que exporta camarón y cacao. Y sin embargo, mire la situación que nos tiene este señor presidente de la República. ¿No es cierto que ustedes eligieron? No, yo no elegí, ¿no? Ustedes eligieron, ¿no? Y no quiero herir la susceptibilidad de decir, profesor, yo voté por Guillermo Lazo. O sea, hay que darnos cuenta. Y esperemos que se tomen medidas correctivas. Hemos terminado con la clase, queridos alumnos. No,